Este día, como todos los días jueves, estamos estudiando la Sagrada Escritura y continuamos con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy finalizamos el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo número 14 al 17, recordando que las cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón conforman el grupo conocido como las cartas pastorales. Algunos exceptúan a Filemón, pero nosotros por razones prácticas las hemos incluido. Y todo este grueso de cartas pastorales estamos estudiándolo bajo un lema. El lema general es el manual para el ministerio y el servicio cristiano. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 3, verso 14 al 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta preciosa noche. Suplicamos que por medio del estudio de tu santa palabra nos hables, nos edifiques en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, y usted por favor présteme su atención. Como dije, hemos titulado esta entrega número 5, Los cimientos escriturales del pastor. Si usted nota, la parte final del versículo número 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Añade, enteramente preparado para toda buena obra. Se está hablando del hombre de Dios, el ministro. Sabemos pues que en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo enumera los distintos ministerios con los que Dios ha querido bendecir a su iglesia para su crecimiento y edificación. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en nuestro medio lo que abundan son pastores, ¿verdad? Y muchos que son evangelistas los conocemos como pastores. Y muchos que son maestros los conocemos como pastores. Es el término genérico que nosotros utilizamos, al menos en nuestro medio. Al decir pastor nos estamos refiriendo a todos los ministerios, prácticamente, ¿no? Entonces se dice que los ministros, los pastores, deben ser hombres perfectos, enteramente, dice ahí, preparados, que sean gente, voy a cambiar la palabra por un sinónimo, competente. Dígalo conmigo, competentes. Debemos añorar que la iglesia, debemos no solo añorar, desear, sino también orar, clamar a Dios para que Dios bendiga la iglesia del Señor con ministros competentes del evangelio. Ahora, dentro de esta competencia, obviamente, todos los pastores, por muy sabios, por muy maduros, experimentados, por muy grandes que hayan llegado a ser en el Señor, todos hemos atravesado nuestra etapa de novatada. Todos comenzamos como ministros nuevos y en la medida que nos vamos desarrollando y vamos teniendo experiencias, vamos adquiriendo experiencia, rodaje, conocimiento. En esa medida crecemos y mientras más crecemos en el Señor,
nos volvemos más competentes para la obra del ministerio. Yo todavía no he alcanzado lo que creo que Dios tiene para mí, pero ya tengo un par de décadas en este recorrido. Yo comencé mis tareas ministeriales, mi oficio ministerial, casi al final de los años 80 del siglo pasado. Entonces, para esta altura, pues ya tenemos un par de décadas por ahí, y aunque no soy todavía lo que anhelamos con el corazón ser, pero algo en el recorrido hemos aprendido, algo hemos madurado, algo hemos aprendido, una competencia más fuerte o más capaz que cuando nos comenzamos tenemos hoy. Entonces es normal que hayan pastores novatos y pastores experimentados, ¿verdad? Y algunos que estamos en esa transición, que tal vez no somos ni novatos, ni hemos llegado a ser experimentados, pero ahí vamos, ¿verdad? Queriendo ser competentes. Ahora bien, fíjense que la Escritura, en la epístola siempre de Efesios capítulo 2 y verso 20, que muchos conocen, el apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia del Señor y a los pastores a edificar sobre un fundamento. Y dice que la piedra principal de ese fundamento es Jesucristo. Cristo es la piedra principal del fundamento. Nuestra doctrina es cristocéntrica. Nuestra base, nuestro conocimiento bíblico es cristocéntrico. Y ahí creo que, bendito Dios, muchos pastores, independientemente de el tipo de iglesia, ya sea profética, apostólica, bautista, pentecostal, muchos nos unimos en un hecho: somos cristocéntricos, bendito el Señor. Pero se exhorta para que se edifique sobre ese fundamento en el que la piedra principal es Cristo, pero el fundamento se llama fundamento de los apóstoles y de los profetas. Quiere decir que Dios, por medio de sus santos apóstoles, nos dio la revelación clara de su proyecto con la iglesia, y ha quedado plasmado para nosotros en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero 4 de ellos por lo menos son biográficos, uno es histórico, otro es profético, y en medio hay 21 epístolas o cartas que conforman los escritos de los apóstoles. Y es ahí, en esas 21 cartas apostólicas, 13 o 14 de las cuales son escritas por Pablo, donde la iglesia tiene su asidero fundamental para la doctrina, para la enseñanza, para su fe, en las cartas mayormente del apóstol Pablo. Por supuesto, no podemos dejar las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago. Entonces, necesitamos que los pastores, los ministros ya oficiales del Evangelio, como aquellos que están en proceso de formación, porque no se nace pastor de la noche a la mañana, ¿verdad?, sino que alguien comienza como un servidor de la iglesia y poco a poco va creciendo y va ganando, dijésemos, la confianza, y las autoridades de las congregaciones comienzan a dar privilegios, responsabilidades, atribuciones. El Espíritu Santo comienza a manifestarse
Y la iglesia puede ver claramente quién goza del respaldo divino, quién goza de la guianza del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, quién tiene digamos, la revelación fresca de su palabra, quién la comprende, la entiende y sobre todo la sabe exponer, y la iglesia es bendecida y edificada. Entonces la iglesia va como probando, y eso no es malo, porque en el libro del Apocalipsis se dice a la iglesia: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces la iglesia tiene el derecho y la obligación delante del Señor de comprobar si sus ministros son o no son competentes. Entonces digo, los pastores, nuestra competencia, o mucho de nuestra competencia, no voy a decir en qué porcentualidad, no voy a hablar de porcentajes, pero sí mucho de nuestra competencia es nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y a eso en el tema de esta noche le llamamos cimientos escriturales. Cimientos escriturales, es decir, cuánto el pastor conoce de la Biblia, cuánto el pastor maneja de la Sagrada Escritura, cuánto el pastor está empapado, en qué nivel de conocimiento y con cuán facilidad identifica las doctrinas, las historias, los tópicos, los temas y todo de la Sagrada Escritura. Cuánto dominio tiene de los términos teológicos que se utilizan al respecto de las grandes verdades de Dios, y cuán definido tiene cada uno de esos términos que tienen que ver mucho con la doctrina del Señor, porque muchos predicamos desde los púlpitos y mencionamos palabras, y muchas veces la gente se inquieta y pregunta: hermano, ¿y eso qué quiere decir? Y los pastores no sabemos. Yo recuerdo hace años, ¿verdad?, cuando yo era un novato, yo predicando dije: el Señor es nuestra propiciación, porque así dice la Escritura, Él es nuestra propiciación. Y un hermano me levantó la mano y me dijo: pastor, yo no entiendo eso de propiciación, ¿qué es? Y honestamente, yo no se la pude explicar. Me agarró en curva. Y yo dije: ¿y qué le digo? Esa pregunta me la hicieron hace 15 días, aleluya. ¿Alguna otra pregunta, aleluya? O sea, hay que salir campeones de ahí, ¿verdad? Cuando nos agarran en algo que no conocemos. Así hacen muchos. No, yo honestamente le tuve que decir al hermano que me hizo la pregunta: hermano, perdone, pero necesito hacer mi tarea de investigación, deme un tiempito y después le respondo. Y así me tocó ir a investigar, averiguar, para poder enseñar con claridad y ser competente. No, hoy que me preguntan por propiciación, supralapsarianismo, pretribulacionismo, no, yo le manejo todos esos menjurjes. Es que hay gente que quiere apantallar, pues, usando términos teológicos y hermenéuticos y bíblicos y no sé qué, que no sé cuándo. No, a mí no me apantallan, hermano. Lo único que mi Jesús no se complicó cuando él enseñaba. Dice: miren las aves, no hilan, no trabajan, miren los lirios del campo. Entonces él no anduvo hablando profundidades y misterios, sino que convirtió la enseñanza en algo práctico, que la gente lo entienda. Y eso es lo que a mí me interesa. Por eso es que generalmente nuestros estudios son así, ¿verdad? Son prácticos para que la gente lo entienda. No es que no conocemos de escuelas de interpretación, sabemos identificar las líneas doctrinales o el tipo de teologías, la de la liberación, el neopentecostalismo, la doctrina, las identificamos, no se preocupe, las identificamos. Y si usted quiere manejarse en términos teológicos, pues no, yo lo invito. 4 de febrero o 7 de febrero, no recuerdo, primer sábado, 4 de febrero, 7 de la mañana, Instituto de Teología El Mesías. Aquí le esperamos para comenzar el año de estudios, 10 materias para la gloria de Dios en este año. Bien,
Esa es propaganda gratis. Aquí le esperamos con los directores y las autoridades de la institución. Bien, sin embargo, vuelvo al punto. Necesitamos pastores que conozcan. Y aquí, sin ánimo de ofender, porque la idea no es ofender ni comenzar a tirarle a un pastor y a otro, pero sí hay que reconocer que muchos pastores damos pena por nuestro nivel de conocimiento. Muchos pastores prediquen y son buenos para predicar. Yo conozco gente que agarra el micrófono y comienza y aleluya, bla, 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 y son capaces de mantener un nivel de garganteo, ¿verdad? Y de grito, a grito pelado, 1 hora, y la gente, el gran poder. Pero cuando se les pregunta una doctrina, no saben nada. Todo se les va en gloria a Dios, aleluya, y quién vive, y a su nombre, y a su pueblo, y al diablo, y al que madruga, y a la mujer celosa. Todo se les va en gritería y en gritería y en gritería. Y no estoy en contra de la emoción, pues porque es parte de la vida, ¿no? Aunque en el evangelio y sobre todo en la entrega de la palabra no es emoción, debe ser unción de lo alto, ¿verdad? Y uno tiene que estar con esa apertura a recibir la unción del Señor y a ser expresivo e intenso y darle la libertad al Señor para ministrar al pueblo. Excelente, gloria a Dios. Pero que en cada una de nuestras predicaciones algo la iglesia aprenda. Pero hay gente que tiene 5, 10 años, 15 años de estar en una iglesia y no saben nada, man. Y de repente se encuentra con otra que sabe. Y dice, yo tengo 15 años de ser evangelia. ¿Y usted cuántos tiene? 2. No le creo. Mínimo 25 ha de tener si yo ya tengo 15 y no sé todo lo que usted sabe. No, es que mi pastor sí enseña. Esa es la diferencia. Pastores que enseñan, pastores que tienen esa bendición de trasladar a la iglesia los tesoros y los misterios de la Sagrada Escritura a favor del pueblo, que lo saben explicar, lo saben hacer. Entonces yo se anhelo con todo mi corazón ser un ministro que algo enseñe. No digo que soy la última Coca-Cola del mundo, como dicen por ahí. No, ni Dios lo quiera, pues. Si Pablo, siendo el perito arquitecto de la iglesia, decía que soy el más pequeño de todos. Y si Pablo era el más pequeño, entonces ¿yo dónde quedo? No, hombre. O sea, yo quedo todavía como que soy una pulga ya a la par de Pablo, ¿verdad? Pero yo no sé cómo algunos se atreven, pues, a abrir la boca como dragones creyendo que son grandes tigres. Son gatos, hombre. Son gatitos. Son gatos. Pero ellos creen que ya son grandes fieras y grandes tigres. No. Estamos aprendiendo. No se le olvide. Estamos todos aprendiendo. Y el que dice que ya llegó donde tiene que llegar, hay que preguntarnos si en realidad ya es competente para gloria del Señor y bendición del pueblo, o todavía le faltan 5 para el peso, como decimos, o una cora, ¿verdad? O más, posiblemente. Ahora, estos cimientos escriturales del pastor tienen algunas demandas. Yo he tratado de, en estos 4 versículos, identificarlas, y por cuestiones de tiempo y espacio, quiero señalar por lo menos 4 textuales, es decir, partiendo del texto que hemos leído. Primero, leamos de nuevo versos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga bien, le está hablando Pablo a Timoteo. Yo pregunto,
¿Y Timoteo ya era o todavía no era pastor? Pregunto. ¿Ya era o no era pastor cuando Pablo le está escribiendo esta segunda carta? Ya era pastor. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, las cuales te pueden hacer sabio. Bueno, si Timoteo ya era pastor, ¿era o no era sabio? Porque Pablo le dice, si sigues así, mire, versículo, desde la niñez has sabido, las cuales te pueden hacer sabio. O sea, le está diciendo, todavía te falta a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo, hermano? Era un jovencito que desde sus 17 años aproximadamente había andado con Pablo y había escuchado la doctrina y conocía los arcanos y los misterios de la iglesia, la doctrina de la salvación, la regeneración, la justificación, la expiación. Timoteo se los manejaba porque los había recibido directamente ¿de quién? Bueno, del Señor y de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces, en otras porciones, tanto de las cartas a Timoteo como otros pasajes de la Escritura, Pablo da testimonio de un Timoteo que, a pesar de que era considerado joven, porque en la cultura judía a Pablo se le dice, sé ejemplo, como joven, ¿verdad? Sé ejemplo. Algunos piensan que era un muchachito de 21 años, 15 años, 17. No, ya cuando le escribe estas cartas, ya habían pasado años. Ya el hombre, algunos comentaristas dicen que tenían 35 y otros dicen que tenía sus 40 años. Pero ¿por qué lo trataba todavía como joven? Porque era soltero, porque era la cultura judía. En la cultura judía, si alguien llegaba a a su mayoría de edad, 30, bueno, en nuestro caso de 18 años nos considera la ley mayores de edad y se nos da un documento de identidad. Pero en la cultura judía, el hombre alcanzaba madurez hasta que ya era un hombre casado, con hijos, cabeza de hogar. Hasta entonces se ganaba el título de hombre. Entonces, mientras se le consideraba joven por el hecho de no tener la experiencia total de la vida. ¿Me explico? Entonces cuando le dice, tú sé ejemplo en tu juventud, no era que era un muchachito, pues, sino que ya era un hombre hecho y derecho, pero todavía culturalmente era visto como tal. Ahora, si Timoteo ya habían pasado años y había aprendido y todo ello, ¿por qué Pablo le dice las cuales te pueden hacer sabio? ¿Acaso no era sabio Timoteo? Piénselo. ¿Era o no era sabio? ¿Qué dice usted? Porque si le dice, te pueden hacer, cualquiera diría, era porque no lo era. Pero el sentido en el que Pablo le dice es que si él ya había avanzado, si ya había llegado a un nivel, todavía no había llegado donde podía llegar y todavía podía seguir en el proceso hasta alcanzar esa perfección y competencia que habla el versículo número 17. O sea, todavía le faltaba. Ahora, que Pablo le diga a Timoteo, mira, desde la niñez venís aprendiendo y podés llegar a ser, todavía te falta. ¿Cómo siente usted si a usted, después de predicar, yo le digo, mire varón, su predicación estuvo bonita, pero todavía le falta? Si usted pasa y canta y alaba al Señor, hermano, ¿qué tal estuvo la alabanza? Me gustó, pero le falta. No le gustó y cómo toqué, cómo hice, sí, estuvo bonito, pero le falta. Y mire, hoy serví en mi privilegio, en el diaconado de maestro, escuela bíblica, sí, está bonito, pero le falta. ¿Cómo le cae que le digan le falta? Bueno, algunos lo toman hasta como una ofensa. Que le digan que le falta. ¿Y cómo me va a faltar? Si yo, pastores de mi nivel aquí en mi país no existen. Si yo soy una gran eminencia, leo 200 libros mensuales, ¿verdad? O al año, no sé cómo es la cosa. Ajá. Yo leo tantos libros. Y yo reto a cualquiera a ver quién lee más que yo. No, hombre, usted cree que es tigre, es gatito. Es gatito.
diga, miau, de gatito. Le falta. Pero algunos, como digo, se creen. Entonces, lo primero que vemos en esto, diga conmigo, los cimientos escriturales del pastor demandan humildad para aprender. Dígalo. Demandan humildad para aprender. Mire cómo es la cosa. Apolos, capítulo 18 y 19 de Éfeso, lo lee en su casa, de Hechos, perdón, lo lee en su casa, llega a Éfeso. Y ahí el escritor Lucas dice de Apolos que era un varón vehemente, poderoso en las escrituras, que refutaba públicamente, es decir, le da unas cualidades que ya cualquiera de nosotros como pastores desearíamos a un Lucas expresándose así de nosotros. Vaya a ver a su casa, leer Lucas Hechos 18, escrito por Lucas, el libro de los Hechos, y va a ver cómo se expresa de Apolos. Yo no sé si Lucas nos hubiera conocido a nosotros como se hubiera expresado. Si hubiera dicho lo mismo que dijo de Apolos, hubiera dicho, este cree que es tigre, pero es gato. Quizás así hubiera dicho. Pero no, cuando se expresó de Apolos, dijo que era un varón poderoso y todo ello. Pero, aquí viene el pero. Lo oye ni siquiera un siervo, una mujercita, hermano. Priscila. Y la tal Priscila lo oye y dice, a este le falta un alineado, un balanceo, una rectificación, el collarín. Y comenzó a decir, a este le falta todo esto. Terminó el gran Apolos de predicar y solo se bajó del púlpito a preguntar, ¿qué les pareció mi mensajazo super higa mega hermenéutica y exegética? Y la tal Priscila le dice, venga varoncito, venga, a usted le falta, hermano, usted no es tigre, usted es gatito. Y comenzó, dice que Priscila, ahí la menciona Priscila primero y después Aquila, pero el Espíritu Santo le da la principalía a Priscila. Dice que Priscila y Aquila le exponen más exactamente, es decir, le ordenan el conocimiento, le aplican, hermano, un ajuste a su conocimiento escritural. ¿Y qué hizo Apolos? Se dejó enseñar. Y oiga, se dejó enseñar por una mujer, para los que dicen que en el Nuevo Testamento las mujeres no le enseñan a los hombres. Ahí Priscila enderezó ¿a quién? Al gran, para muchos, apóstol Apolos. ¿No lo ha notado? Véalo ahí en la escritura. Pero lo impactante es que Apolos se deja enseñar. Dejémonos enseñar, hermano. Dejémonos enseñar. No creamos que ya las sabemos todas. Sigamos aprendiendo, seamos humildes. Y cuando nos muestren un paquetón doctrinal, seamos sensatos, no nos hagamos locos, ni partamos con la primera, con lo que nos han metido en el cerebro. Vayamos a comprobar si escrituralmente es o no es correcto. Pero dejémonos enseñar. No seamos orgullosos, petulantes, engreídos, arrogantes, orgullosos. Porque si usted es orgulloso, arrogante, petulante, engreído, pagado de sí mismo, usted es primo del diablo, de Lucifer, del anticristo, del falso profeta, de la bestia, del cadejo blanco y del cadejo negro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás, su primer pecado fue el orgullo. Rebelión, orgullo, pecado, pero orgulloso. ¿Por qué? Porque él dijo, no, ¿y aquí quién pues? ¿Qué querubín va a ser como yo? ¿Qué arcángel? ¿Qué ser viviente? No, aquí el que merece adoración soy yo. Imagínense, arrogancia y orgullo. Entonces no, hay que ser humilde. Y hay que saber que por pastorones que seamos, Dios nos puede hablar por el nuevo que predica por primera vez en la congregación. Nos puede hablar. Nos puede hablar. Yo me asombro
cómo Dios usa a los hermanos cuando pasan a este púlpito, cuando tenemos ese culto maravilloso de nuevos predicadores. Se les da una rodilla contra la otra y se ponen nerviosos y a veces no saben ni de dónde comienzan ni dónde acaban, pero en todo el nerviosismo y todo eso, dicen una frase que ¡pa! Era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque Dios usa a la gente por sencilla, Dios la usa. Por simple, por aparentemente para los demás ignorantes que sean, Dios usa. ¿Por qué? Porque Él trabaja con el corazón humilde. Él trabaja con los humildes. Al Señor le encanta la amistad y la intimidad con el humilde. Pero al altivo, ¿qué dice la Biblia? El Señor lo mira de lejos. Entonces lo primero es que en materia de Sagrada Escritura, yo debo de ser humilde. Y debo de dejar que me enseñen. Ahora, ahí seamos cuerdos. La Biblia dice, oídlo todo. Óigalo todo. Y luego, retenga, ¿qué? Solo lo bueno. En la medida que usted toma experiencia, después se le hace más fácil. Yo, ahora pues, no antes, ahora, con varias décadas ya de estar en el ejercicio del conocimiento bíblico, cuando alguien comienza a hablar, yo no necesito oírlo media hora, una hora o 2, 3 ponencias. No, en las primeras de cambio 2, 3, 5 minutos y yo ya sé que el hombre está torcido. Yo identifico la falsa doctrina fácilmente. Y cuando alguien está bien parado, yo también lo sé y digo, sí, está bien parado. Y otra cosa que me dejan así, yo digo, vamos a ir a la Biblia, a averiguar si estamos o no estamos. Pero hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Nunca piense que usted es la última Coca-Cola en el desierto y que usted es el gran hermeneute, el gran exégeta y escritor de comentarista hermenéutico y exegético de la palabra. No, les voy a decir algo, hermano. Los judíos cristianos o los judíos mesiánicos de hoy hablan hebreo, pero el hebreo es un idioma muerto porque murió en la diáspora, se perdió el hebreo y hasta que nace el Estado de Israel se resucita el idioma hebreo. Pero los judíos hoy que hablan hebreo reconocen que su hebreo actual ha sufrido las adecuaciones lingüísticas que sufren todos los idiomas. En todos los idiomas hay palabras que caen en desuso, hay palabras nuevas que se insertan en el lenguaje, hay palabras incluso que cambian de significado, como por ejemplo la palabra hipócrita. Que a nosotros nos digan hipócrita, tiene una consonancia diferente, pero al inicio se les decía hipócritas a aquellos que tenían la capacidad artística de representar a otra persona. Un actor que tomaba el papel de otro, ese era un hipócrita. ¿Ya? Entonces, en cambio hoy no. Hoy es diferente el significado. ¿Qué digo con esto? Que ni los mismos judíos mesiánicos de hoy pueden con su hebreo actual creer que se saben todo de la Biblia, sino que aún ellos tienen que ir a los originales para hacer su tarea exegética y hermenéutica, de gramática y de historia, para poder interpretar la Biblia en sus originales. Ahora, si ellos como hebreos necesitan hacer eso, y nosotros, hermano, que anantillo hablamos un castellano champepeado, ¿me explico? Y me va a creer la gran emisora que yo conozco hebreo. No, usted no sabe nada, usted no es tigre, es gato. Es gato. No, es que soy eminencia en el griego. Mire, aquí en el país son contaditos, así, mire, contaditos
los hermanos ministros que se consideran eminencias en el griego. En hebreo no conozco ni uno, pero en griego por lo menos hay dos por ahí que valdría la pena escuchar. Que no me venga usted a decir que no, que ya se la sabe toda. No, usted no es tigre, es gatito, es gatito. Entonces, hermano, lo primero es humildad. Los cimientos escriturales del pastor demandan humildad para dejarse enseñar, humildad para aprender. Es que creen que con haber leído un libro, analizado una teología, recibir enseñanza de ciertos mentores, ya son la última Coca-Cola del mundo. No, hermano, incluso hay gente que teológicamente tiene conocimiento, pero ministerialmente ¿qué? Si el ministerio no es letra, no es teología, no es aprendizaje secular u universitario. No, el conocimiento bíblico es sí, gramática, historia, literalidad, alegoría, pero también ministerio. También, hermano, la vocación y la administración del Espíritu Santo. También las partes ministeriales y espirituales. ¿Me explico? Hay que ser equilibrado. Por lo tanto, es mejor decir, no, yo soy gatito, yo estoy aprendiendo. Yo me confieso, soy gatito, hermano. Yo estoy aprendiendo. No sé si usted, vea, cree que ya es un gigantón. Pero no, hay que tener humildad para aprender. Lo primero. Segundo, leamos por favor verso 14. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Te persuadiste. Diga conmigo, te persuadiste. Y diga conmigo, los cimientos escriturales del pastor demandan conocimientos convincentes. Conocimiento convincente. La palabra persuasión, ahí escrita, te persuadiste. Uno de los sinónimos, podría decir alguien, es estar persuadido, es estar convencido. Pero eso de estar convencido no es convencido nada más, sino tener la convicción. Convicción. Ahora, para llegar a tener esta convicción, yo no voy a meterme en camisa de 11 varas, dije que iba a ser práctico, pero les voy a regalar dos palabritas. Una palabra es el griego exago. Nosotros lo hemos tratado de transliterar como exégesis. El significado de esa palabra significa extraer. Dígalo conmigo. Es una palabra griega, exégesis, significa extraer. La exégesis, voy a decirlo en palabras muy simples, porque aquí estamos niños de kinder, ¿verdad? Entonces, la exégesis, extraer, significa que usted cuando lee una palabra debe saber, uno, quién lo dijo. Dos, a quién se lo dijo. Tres, por qué se lo dijo. Cuatro, cuáles eran las circunstancias en las que se dijo. Cinco, cuáles eran los objetivos de lo que se dijo. Seis, qué personalidades participan en la narración de lo que se dijo. Y ahí va historia, y ahí va un montón de cuestiones. Eso es extraer el significado. Eso es hacer exégesis. Irnos y meternos al texto, a la palabra que estamos estudiando o investigando y saber exactamente el momento, el tiempo en que se dijo. ¿En qué momento de la revelación progresiva se dijo? Y eso es exégesis. Entonces, cuando un pastor solo agarra la Biblia y comienza a agarrar y tira sin hacer esa investigación, si usted
trata de buscar, es que esa palabra exégesis no está en la Biblia. No hay necesidad. Cristo lo dijo de otra manera. ¿Qué dijo? Escudriñad. Esa sí está en la Biblia. Y esa la dijo mi Señor Jesucristo. Y hacer exégesis es escudriñar. Escudriñar la Escritura. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En ocasión de qué lo dijo? Todo eso es exégesis. Entonces muchas veces los pastores que predicamos, agarramos un versículo y le tiramos sin hacer todo eso y hacemos una gran chanfaina de cosas por no hacer la tarea, la exégesis. Le voy a regalar otra palabrita. Hermenéutica. Dígalo conmigo. Hermenéutica. La palabra hermenéutica también es un término que se usa en teología, una palabra griega, que significa interpretar. Son la ciencia de la interpretación bíblica. Es decir, tenemos el texto y hay que interpretar lo que el texto dice. Ahora, en principio, tenemos que interpretar de manera literal. Literal. Pero hay cosas en la Biblia que no son literales. ¿Son qué? Alegóricas. O sea, cuando los israelitas dieron vuelta a los muros, gritaron y los muros cayeron, ¿será literal o alegórico? Es literal, los muros cayeron de verdad. O cuando el mar se abrió, el mar rojo, ¿es literal o alegórico? Pero cuando el Salmo, hablando proféticamente de Cristo, dijo, perros me han rodeado, ¿era literal o alegórico? Era alegórico, no eran chuchos, eran los fariseos y los judíos los que estaban alrededor de él, ahí en la cruz. No eran perros, era gente. Entonces, hay una interpretación, ¿qué? Alegórica. Hay un lenguaje figurado en la Biblia que debemos conocer. En la Biblia, en el lenguaje figurado, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay hebraísmos, hay metonimias, hay sinécdoques, hay símiles, hay metáforas, hay paradojas, hay proverbios, hay una gran cantidad de lenguaje poético y de lenguaje figurado, hay símbolos. Entonces no todo es literal. Hay cosas que son ¿qué? Alegóricas. Pero hay algunas cosas que incluso haciendo uso de la literalidad y de la alegoría, usted no le llega a la profundidad necesaria si no recurre a la gramática. Tiene que recurrir al hebreo bíblico, al griego bíblico, al arameo bíblico, al significado en gramática de todo eso. Y para eso, como digo, no somos competentes, es decir, no somos de habla hebrea o griega. Pero hoy en día existen muchas herramientas y auxiliares bíblicos que yo le recomiendo que no se case con ninguno. Simplemente úselos como herramientas. Y tenga de una casa editora, de otra casa editora, de un comentarista, de otro comentarista, porque no existe ni un solo comentarista, ni una sola casa editora que tengan la verdad absoluta. La única verdad absoluta está en los originales de la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces hay necesidad de ir a la gramática. Y a veces hay necesidad de recurrir a la historia. Y en hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica, hay por lo menos 3 grupos de principios para la interpretación de la palabra. Hay un grupo que se llama el programa divino. Los principios del programa divino. Hay un principio numérico, hay un principio dispensacionalista, un principio de pactos, hay cantidad de principios. No le voy a dar toda la clase en 2 minutos, ¿verdad? Pero hay otro grupo llamado principios de figuras retóricas. De ahí están los principios de símbolos, principios de tipos, principios numéricos, principios de parábola, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo llamado principios de contexto.
El contexto paralelo, contexto anterior, contexto posterior, primera mención, mención comparativa, mención progresiva, mención completa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me explico? O sea, hay cantidad de principios para interpretar la Sagrada Escritura. La Escritura no la puedo interpretar con el hígado. La Escritura no la puedo interpretar con el cerebro gris. No. La Escritura, como dijeron en la Reforma, se interpreta a sí misma. ¿Qué debo yo conocer? Meterme en ella para descubrir los principios que ella misma nos da para su propia y sabia y espiritual, ¿qué? Interpretación. Entonces, hermano, los cimientos escriturales del pastor demandan que lleguemos a un conocimiento, ¿qué? Convincente, que hagamos la tarea hasta que dominemos el tema. Yo aconsejo, este es un consejo, ¿verdad? Pastor, no se meta en camisa de 11 varas. Si hay un tema que usted no lo domina, no predique ahí. Ok, vamos a hablar de... No predique de eso. Acuérdese, usted no es tigre, usted es gatito. No predique de eso. Es que, ¿y de qué voy? Predique de Jesús. Yo recuerdo a mi pastor, en cierta ocasión me habían invitado a un aniversario y le fui a preguntar a mi pastor, me han invitado a predicar un aniversario. ¿De qué predico? Hable de Jesús, me dijo. Vaya, dije. Y busqué y fui a hablar de Jesús. Después me invitaron, hermano, a una conferencia. Y le digo a mi pastor, me han invitado a una conferencia. ¿Qué hago? Hable de Jesús, me dijo. Y fui y les hablé de Jesús. Y ya la tercera vez le digo, pastor, fíjese que hay unos pastores de una misión por ahí que se han reunido y quieren que les dé un seminario ministerial de liderazgo. ¿Y qué les digo? Hábleles de Jesús, me dijo. Y yo entendí, vea. Este siempre me va a decir que les hable de Jesús. Entonces, mire, hermano, no se complique. Predique de Jesús. Aleluya. Hable de Jesús. No se complique. Ahora, si como Pablo, cuando escribe Efesios, puede decir, este misterio fue oculto, pero ahora ha sido revelado y yo no lo aprendí de hombre, sino que lo recibí del Señor y está escrito y comienza y usted lo maneja y es competente y tiene un conocimiento convincente. Entonces dele con todo. Dele con todo porque usted ya sabe, ya conoce y si la iglesia le hace preguntas, conteste. Conteste. Y si usted predicó en y de repente le hacen preguntas y lo ponchan, reconozca que predicó en la. ¿En la qué? En la cantió, en la regó. ¿Ah? Entonces reconózcalo. No, yo me metí a predicar algo que todavía no domino. Reconózcalo. Y cuando le hagan una pregunta así demasiado, que dijera, cauciosa o profunda para nuestro conocimiento, tómese el tiempo para responder. Hermano, perdone, hermana, perdone, siervos, perdonen. Yo necesito para dar una respuesta categórica un tiempito para orar, para estudiar, para investigar, para ir. Porque no, hay pastores de mucha más experiencia, rodaje, conocimiento, que tienen equilibrio, sobriedad, temperamento, que son ejemplo en el ministerio, a los cuales uno puede recurrir. Yo particularmente tengo mis 2, 3 pastores, que mi respeto para ellos, donde quiera que los veo, yo me quito el sombrero, y cualquier inquietud que yo tengo, yo voy donde ellos. Hermano, fíjense que me he topado con este versículo, aquí en el profeta Socabías. Ajá. Me he topado con esta palabra. Sí, ¿por qué no? Si entre compañería. Ahora, no busque tataratas, ¿verdad? O gente que esté en nuestro nivel o por debajo de nuestro nivel. No, busquemos gente competente para que nos ayude. Entonces, hay que tener conocimiento, ¿qué? Convincente. Verso 14, volvamos a leerlo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste. ¿Cómo dice la última frase?
sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, pensá en quién es tu mentor. ¿Quién era el mentor de Timoteo? Pablo. Ahora pensemos cómo era Pablo. Pablo, diga conmigo, tenía, 1, conocimiento. 2, tenía conversión. Y cuando hablo conversión, era experiencia con Cristo, ministración del Espíritu, revelación de lo alto, unción. Tenía conversión el hombre, vida espiritual. Tenía espiritualidad. Él decía, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Es decir, tenía experiencias espirituales. ¿Qué más? Tenía vocación. Vocación soberana, vocación comprobada y respaldada por Dios. Tenía consagración. A Pablo le levantaron chambres. Por ahí le dijeron que andaba con una sufulana y le juntaban una mujer por ahí. Pero nunca pudieron comprobarle ninguna malicia, ningún hecho, nada. Entonces pensemos, ¿cómo son nuestros mentores? ¿Qué más tenía Pablo? Fructificación. Donde quiera que el Señor lo ponía a hacer la obra, Dios se la prosperaba y tenía el respaldo divino. Lo mordían la serpiente y él solo se la sacudía en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor andaba con él. Ahora, ¿cómo son los mentores de hoy en día? Una pacotilla de maestros en los institutos bíblicos, ¿qué? Vividores, pécoros, fornicarios, adúlteros, malandrines, contumaces, rebeldes, voraces, depredadores de las iglesias, mutiladores del cuerpo. Y esos son la cachada de maestros que vamos a tener. No, hombre, no. Hermano, venga, lo invito a un instituto bíblico. Y me voy, fíjense que hace poco me invitaron a un seminario donde nos regalaron una Biblia. Y en la pantalla dijeron, vamos a poner un video del testimonio de un pastor. Y cuando lo voy viendo, decía, ese pastor yo lo conozco. Vivía en su casa con la mujer y con la amante. Y era un hombre revoltoso, pecador, que incluso, no me consta porque nunca lo vi, pero dicen que le hacía las drogas. Y la vida inmoral y depravada era parte de su vida. Y me lo ponen ahí como testimonio de un gran estudioso bíblico. Hombre, no, Pablo le dice, mira, ¿de quién has aprendido? Entonces diga, los conocimientos escriturales del pastor demandan maestros competentes, probos, aprobados por Dios espiritualmente. Y finalmente, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué era útil? Para enseñar. El conocimiento bíblico desde el púlpito cristiano tiene que enseñar, redarguir. ¿Qué es esto de redarguir, hermano? ¿Qué es redarguir? Redarguir es que alguien se ha tocado en las vibras de su conciencia y que se le provoque el arrepentimiento y un cambio. Ese es el conocimiento bíblico, un conocimiento dinámico que opera en el Espíritu Santo transformaciones en aquellos que oyen la palabra. Pero si yo estoy dando la palabra y la gente en lugar de santificarse y el poder de Dios en lugar de ser dinámico y transformar a la gente, nos hace coyotes de la misma loma y yo le tengo a usted pateada la cola y usted me la tiene pateada a mí, entonces ¿estamos redarguyendo o no estamos redarguyendo? Entonces la palabra tiene que redarguir, tiene que, dice, corregir. ¿Entendemos eso de corregir? Y dice instruir en justicia. Diga conmigo, los cimientos escriturales del pastor demandan una visión clara. O sea, la iglesia debe tener conocimiento, el pastor debe tener conocimiento.
Los ministros debemos tener conocimiento, pero conocimiento ¿para qué? Para jactancia, para vanagloria, para lucro, ¿para qué? Aquí está. Sume todo y los conocimientos del pastor deben ser para la gloria y honra del Señor, para nuestra competencia como siervos de Cristo y sobre todo para la edificación de la amada iglesia, el pueblo del Señor. Conocimientos escriturales del pastor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra, la cual hemos compartido. Sé, Señor, que el estudio ha sido quizás largo, pero práctico. Suplico, Padre, que todos aprendamos, que todos, Señor, seamos edificados, que todos, Señor, saquemos el mejor provecho de lo que hemos escuchado y de lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús, bendice a cada pastor, bendice a cada líder, bendice a cada uno de los siervos que están en formación, de aquellos que ya están ejerciendo, de aquellos, Señor, novatos, como también los experimentados, que todos, Señor, tengamos un conocimiento escritural, cimientos sólidos, fundamentados, Señor, sobre la roca que es Cristo y edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Por favor, esté pendiente de nosotros. Transmitimos martes, jueves, 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.